¿Qué tal? ¿Cómo les va en Perfiles de hoy? En segundos vamos a hablar con Alberto Muñoz, director del ENRES, el ente regulador del servicio de agua. Bueno, varios temas fundamentales que tienen que ver con el servicio esencial como es tener agua y qué calidad de agua, pero fundamentalmente también cómo se maneja la empresa, qué es el ENRES, qué grados de decisión tiene, por ejemplo, en la estructura en cuadro tarifario, en la calidad del agua. De qué forma, digamos, un organismo controla el funcionamiento de una empresa. Todo esto en segundos, sobre todo a partir de los anuncios de aumentos de tarifas que se conocieron últimamente. Vamos a hablar con Alberto Muñoz en segundos aquí en Perfiles de hoy. Alberto Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Director del ENRES. ¿Qué es el ENRES? Para hacer un poquito de docencia y recordar a la gente para entrar en tema. El ENRES es un ente de regulación y control de los servicios sanitarios en toda la provincia de Santa Fe. Ajá. Es decir, hay 365 localidades, servicios, no es solamente ASA, hay servicios cooperativos, municipales, comunales, es decir, hay un gran abanico a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Y tiene su razón de ser en que las empresas de saneamiento son empresas monopólicas. Uh-huh. Es decir, no es la razón de ser de la regulación el hecho que sean públicas o privadas. La razón de ser de la regulación es el hecho de que al ser un monopolio, el usuario no tiene ninguna posibilidad de elegir ni de presionar al sistema. Usted no puede comprar otro producto. Usted no puede dejar... Pasa un solo caño de agua por mi casa. Un solo caño de agua. Por lo tanto, si de no haber regulación, pasa lo que pasa con todos los monopolios, que es que terminan aumentando además la tarifa, que terminan bajando la eficiencia, que terminan dejando afuera a los usuarios de menor poder adquisitivo. Es decir, en la medida que uno deja que solamente rija esa lógica, se producen fenómenos que están altamente escritos en toda la jurisprudencia a nivel mundial. Ajá. Para eso hay una institución que mide periódicamente la calidad del agua en todas las localidades, tanto el agua cruda como el agua tratada, como el agua que sale de la canilla, que mide la presión de agua en las distintas localidades, que ve si hay interrupciones de servicio o no, que ve los balances de las empresas, ve si tienen ganancias, no tienen ganancias, cómo son las tarifas, si el servicio es adecuado. Esa institución es la de la regulación. Alberto, ustedes no forman parte de la empresa, ¿no? ¿O sí? No. Inclusive... ¿Y qué son? ¿Autónomos, autárquicos? ¿De quiénes dependen ustedes? Bueno, ¿no? Para comprender la dimensión de lo que trabajan. Esa va a ser la discusión justamente que se viene. ¿Sí? No nos olvidemos que está todavía en vigencia la vieja ley 11220 de 1995 que fue hecha para la privatización. Tenemos que avanzar hacia un nuevo marco regulatorio que es una deuda pendiente que tiene la provincia. El regulador tiene que tener una distancia de la empresa. Yo desconfío de un regulador que se lleva bien con la empresa. Si un regulador se lleva bien con la empresa, desconfío. El regulador tiene que tener una distancia, tiene que poder controlar, tiene que poder fiscalizar, tiene que poder decir a la empresa, mire, esto no se está haciendo bien, tiene que poder exigirle al inversor, que en este caso es el gobierno de la provincia, que invierta, tiene que poder tener una distancia para que el proceso sea un proceso virtuoso, es decir, una mejora continua. ¿Y no tienen todavía ese marco? El marco... ¿De quién depende el ENRES, por ejemplo? El ENRES depende en la órbita del Estado, sí, del Ministerio de Aguas y Servicios Públicos. Sí. Pero es una entidad autónoma. Yo creo que tiene que tener más autonomía que la que tiene hoy, porque desgraciadamente en el contrato de vinculación transitorio entre el gobierno y la empresa se relativizan muchas de las funciones del ENRES. Por ejemplo, sí, la ley 11/20 dice: los cuadros tarifarios deberán ser aprobados por el ente. En el contrato transitorio dice se tendrá que emitir un dictamen previo. Que puede ser o no vinculante. Entonces yo estoy convencido que la opinión del regulador tiene que ser vinculante, porque de eso se trata, de que haya un otro que mire el proceso.
Ahora, si la empresa le dice, pero escúcheme, Muñoz o el ente, le digo, nosotros tenemos este tipo de prioridades, necesitamos estas inversiones, por lo tanto necesitamos esta tarifa. ¿Ustedes qué dicen? Pueden tener una visión distinta ustedes de la de la empresa, ¿no? Completamente, en general tenemos visiones distintas, ¿no? Sí. Pero vamos a Sí. esto. Vamos a esto. La empresa ASA, 15 ciudades, 2 millones de habitantes, tiene dos ingresos. Ingreso 1, tarifa. Ingreso 2, inversión pública. ¿Por qué inversión pública? Porque acá y en todos los países del mundo el Estado invierte en agua, porque el agua es menos hepatitis, menos diarreas, es inclusión social, es salud pública, es medio ambiente mejor. Entonces el Estado tiene un compromiso de inversión en saneamiento. Está bien. Los usuarios tienen que aportar una tarifa. Cuando se fija una tarifa, se sella un contrato por el cual los usuarios nos comprometemos a aportar determinada masa de dinero. La empresa se compromete a mejorar sus niveles de eficiencia. ¿Qué quiere decir? A producir más por menos costo. Y el Estado, que es el inversor de la empresa, se compromete a invertir para que tengamos todos un mejor servicio. Ese es el problema que se ha dado ahora. El año pasado, los usuarios subimos en promedio 82% el aporte, casi se duplicó la tarifa. Para darle un dato, en el 2011 los usuarios pusimos 214 millones, en el 2012 pusimos 393 millones, es decir, sumamos una gran cantidad de dinero para que el sistema ande mejor. ¿Qué hizo el Estado en contraposición? Bajó su aporte al sistema. Eso es lo que no es razonable. Eso es lo que sienta un mal precedente que se agudiza en el 2013 porque el presupuesto que se manda a las cámaras es de 113 millones. Es decir, nos pone en una situación en la cual indudablemente, mire, yo le digo, la empresa ASA pidió un presupuesto de 371 millones. El gobierno provincial le asigna en el presupuesto 107. Claro, ¿qué quieren que haga? Ahora, bueno, ya hablando específicamente de los anuncios de aumentos, ¿no? Desde la empresa, o mejor dicho, del Estado, se dice, bueno, pero aumentaron los costos, nosotros vamos corriendo con la inflación, nosotros nos aumentó el costo de los insumos, el cloro, la paritaria del personal de obras sanitarias, en fin. Todo eso hace que aumente y nosotros lo trasladamos a las tarifas. ¿Es lógico el razonamiento para ustedes? Sería lógico si Sí. el año pasado no hubiera subido el 82%. Claro, porque hubo inflación, sí, pero 82% subió el año pasado promedio, algunos más, algunos más y otros menos. El acumulado de todos estos años da cifras verdaderamente. Una familia tipo del rango medio 300% desde octubre del 2008 a octubre del 2012. El IPEC dice 200%. ¿Qué le quiero decir? Los cargos de conexión subieron, o por ejemplo el rango último subió 447%. Es decir, que los usuarios recompusimos las tarifas, no hay duda. Usted lo ve la señora que me está viendo, sabe que paga más de agua. Sí. Todos aportamos más de agua. Ahora, sí. La empresa dice, no alcanza. Y tiene razón. Ahora, pero para eso está el Estado. Ahora, Alberto, una pregunta, ¿no? Me pongo un abogado del diablo, ¿no? Sí, cómo no. Durante los tiempos de privatización, bueno, cuando se restatiza las aguas, que en su momento el gobernador recuperamos la soberanía después del mismo proceso de privatizado, dice, bueno, pero acá no se tocaron los caños durante 80 años, nosotros vamos abajo de la tierra, estos caños no se movieron desde hace 80 años, tenemos que reparar esto. ¿Y quién lo va a reparar? El Estado. Como en todo el mundo. Sí. Yo le digo, por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos. ¿Por qué no copiamos? Sí. Estados Unidos, sí. El 84% de los servicios públicos, toda la red de Estados Unidos la hizo el Estado. Inglaterra, ahora son privados porque lo privatizó la Thatcher. Todas las redes la hizo el Estado. En el mundo, porque en Francia la electricidad es pública, es del Estado, compañía del Estado. ¿Qué le quiero decir con esto? El agua, como es una necesidad, que una familia tenga agua y cloaca, el primer derecho. No estamos, es decir, si hay, todos los servicios están subsidiados, pero si hay un servicio que hay que subsidiar, es el agua. Es el agua. Entonces yo lo que estoy diciendo, o sea, que no es una cuestión empresarial, es una cuestión de Estado, según su razonamiento. Y además es muy sí, claro. Sí. Dicen inflación, pero
aumentamos el 82%, por lo tanto ese no es argumento. ¿Cuál es el argumento? El Estado bajó su inversión, vuelvo a decir, año 2011, 303 millones. Y esto quiero aclararlo, no fue siempre así. El Estado, cuando el aumento del 40%, subió su aporte a ASA. En el 2010 aportó 208 millones y en el 2011 aportó 303. O sea, le pidió a los usuarios, dijo, miren, tenemos un sistema malo, pongamos todo más. Los usuarios pusimos más, el Estado puso más. Lo que se defraudó el año pasado es que los usuarios pusimos mucho más y el Estado puso menos. Ahora, si el Estado dice, bueno, pero nosotros tenemos que priorizar, por ejemplo, los acueductos para que llegue el agua a lugares donde no la tienen. Bueno, entonces es injusto que nosotros desde el Estado le demos plata a los que tienen agua, mientras otros ciudadanos de la provincia no tienen agua. No es lógico también eso. Vamos a ese planteo. Dale. Si yo viera que la planta de desvío Arijón avanzó, que la de Granadero Baigorria hace un año que están paradas. O sea, el mismo año que no se invirtió en ASA, no se invirtió en los acueductos, y es el mismo año que se le pidió a los usuarios, con una diferencia: el servicio de ASA se cae. Es decir, lo vemos todos los días, se tapan las cloacas en Barrio Las Flores, vemos los corralitos no 15 días, lo vemos 45 o 2 meses. La gente de Granadero Baigorria no tiene presión de agua, la gente de Cañada de Gómez no tiene calidad de agua, tiene niveles de arsénico superior a 50, o la de Rufino. Es decir, no estamos en un sistema que uno pueda no invertir. Estamos en un sistema que tiene problemas. Pero vayamos en ese mismo razonamiento. Si uno es Sauce Viejo, muy cerquita, dice, ¿por qué yo voy a tener que poner de mi bolsillo para que el santafesino tome buena agua y con presión? Bueno, hay una cosa que hay que dejar en claro. Sí. El Sauce Viejo que no tiene agua, o que tiene mala calidad de agua, o que viene a comprar agua de Santo Tomé. O Santo Tomé, que viene a comprar agua de corriente en bidones para llevarla a Sauce Viejo. No, pero vamos a hacer un claro. Sí. El Estado tiene que asumir un compromiso con todos los sistemas sanitarios. Lo que yo estoy diciendo, está desertando del de ASA y tampoco está poniendo en el otro lado. Porque no pasó. ¿Me entiende? Entonces, el Estado tiene que tener un compromiso tanto con los sistemas cooperativos, con los municipales y con ASA. ¿Qué es una discusión de perogrullo? ¿Qué es más importante? ¿2 millones de personas o 1.200.000? Todo es importante. Lo que yo quiero remarcar es que el orden de prioridades del saneamiento en la agenda del gobierno no puede ser el que tiene, porque si es el que tiene, tenemos muchos problemas. Entonces, vuelvo a decir, en un escenario en que los usuarios ya aportamos mucho, ya subimos mucho, no lo estamos diciendo desde un lugar de conveniencia, de que bueno, no, se redujo drásticamente el gasto operativo, se redujo mucho, nosotros ayudamos muchísimo a la empresa que tuviera mejores cuentas. No puede ser que el Estado no siga aportando. ¿Cómo fue, o cómo se puede mirar a la distancia lo que fue los tiempos del agua privatizada? Bueno, quizá yo hablo con mucha vehemencia, porque me parece correcto. Porque tengo digamos, yo le exigí... Al contrario, hay que ponerse la camiseta cuando se habla de determinadas cosas. Yo le exigí al privado que invirtiera. No, hace 20 años que estoy en esto, en la defensa de los derechos de los usuarios. Cuando estaba el privado, le exigía al privado y le exigía al gobierno de turno. Cuando fue el otro gobierno, le exigía al otro gobierno, y así sucesivamente, porque estoy convencido de que nos merecemos una empresa pública de calidad, pero de calidad. Porque si no, lo que va a pasar, desgraciadamente, que de acá a 5 años, de acá a 10 años, el vecino con el cual trabajamos durante una década para que se fuera la empresa privada nos va a venir a decir, y usted, señor, me dijo que sea pública, pero resulta que no se resuelven mis problemas. Ahora, ¿ustedes tenían poder coercitivo, por llamarlo, frente a una empresa privada? ¿Tenían voz como para decir, bueno, nosotros somos el ente y ustedes tienen que cumplir con esto, o no? En ese momento yo no estaba en el ente. No estaba, pero quiero decir una cosa, duró 10 años. ¿No? El primer incumplimiento fue el primer año, resolución 142/97. El primer año fue el año 96. En el 97, el primer año no cumplió. O sea que, si una empresa, usted contrata un plomero, y lo primero que tiene que hacer lo hace mal, dice, ¿qué pasa acá? ¿No? La Leones de So. La Leones de So. El primer año, que fue la resolución 142/97 del RES, negándole la primera evolución, el primer aumento, porque no cumplía. Lo que yo quiero decir, no puede ser
esto a título personal lo digo, que yo que le exigía al privado que invierta, no tenga la misma actitud con el Estado. No, sí. Hoy en día se ve la carencia, el desastre en los servicios, años de decadencia, años de privatizaciones, el estado de los ferrocarriles, la tragedia de Once, las inundaciones en La Plata y Buenos Aires, las inundaciones en Santa Fe, y por qué no el tema del agua. Bueno, pero yo le pongo un escenario, usted imagínese, inundaciones de La Plata, está toda la discusión de las obras. Imagínense si hubiera un fondo para obras y le hubieran aumentado a los de La Plata el 82% el año pasado y pasaba esto. Se iba a enojar la gente, ¿no? Sí. Bueno, entonces digo, acá venimos de que todo, usted, yo, el otro vecino, todos aportamos mucho más al sistema. No es razonable que el Estado deserte. Yo sé que fue un año dificultoso, pero si hay que ajustar, que vean que acá se le pidió al usuario otra cosa que quiero decir, altos niveles de cobrabilidad. La gente fue muy responsable. Muy responsable. La gente pagó el aumento, fue un aumento grande y lo pagó y aportó. No es razonable que se compense esa actitud con una actitud de no inversión. Este es el problema, el centro del problema, digamos. Porque ¿qué es lo que pasa? Sin entrar a hablar de la relación entre el producto y la calidad, ¿no? Porque entre el precio y la calidad, porque eso es otra cosa, no porque una cosa sea del Estado, tiene que ser de mala calidad, eso es una cosa que tenemos que cambiar. Sí, eso me gustaría hablar en el próximo bloque, se queda un segundo más. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, acerca de la calidad del agua y si está absolutamente sepultada la polémica por la cloración del agua, ¿no? No, sigue. A ver, enseguida. Seguimos con Alberto Muñoz, director del ENRES, en esta apasionante entrevista sobre defender lo que considera obviamente el derecho fundamental al agua como derecho humano primordial, ¿no? Sobre todo me parece que todavía no tomamos conciencia de lo que significa tener agua, ¿no? Muchos países de Europa esto lo sufren con una preocupación permanente. Lo que cuesta una botella de agua en algunos lugares del mundo es lo mismo que una botella de oro. África tiene sus problemas, el norte del planeta tiene sus problemas. Bueno, no sabemos, tener un río al lado y buena calidad de agua es casi una bendición, ¿no? Y 1000 milímetros por año de lluvia. Y 1000 milímetros por año. No en todos lados es así. No en todos lados. La calidad del agua en Santa Fe es buena, ¿no? Sí. Sí, eso no cabe en dudas, ¿no? No cabe en dudas. Tenemos agua de buena calidad en Santa Fe y Rosario. Tenemos que hacer una distinción cuando uno se aleja de la costa y va hacia el interior de la provincia. Tenemos problemas, tenemos muchos servicios municipales, cooperativas con distintos niveles de problemas, por eso el tema de los acueductos, ¿no es cierto? Es decir, acá tenemos napas subterráneas de muy mala calidad, problemas de arsénico, de nitrato, de flúor, de distintas cosas, porque fijémonos en el flúor, ¿no? El flúor es una sustancia que nosotros combatimos, por ejemplo, en el sur de la provincia. Muchas localidades tienen altos niveles de flúor. El flúor, como otras sustancias, como el cloro, tiene que tener una medida, no cualquiera. Es decir, y eso es lo que se busca que tenga una medida, y eso es el agua en general es una cuestión de equilibrios. Sí. Todo el agua es una cuestión que tiene que ver mucho con los equilibrios. De todas maneras, en el caso del flúor hay una discusión. Por eso es una discusión cerrada, porque de salud pública, bueno, han dicho que en su justa medida es correcto, sin embargo algunos especialistas en esto están diciendo que no. Bueno, incluso en materia de odontología. Bueno, a nivel nacional hay una ley. Se suspendió solamente la fluoración del agua porque no se enviaba el flúor, lo tenía que enviar la nación y no lo enviaba, ahora lo volvió a enviar y se está fluorando de vuelta. Una gran parte de la odontología defiende el concepto de la fluoración del agua. Hay países, en Estados Unidos, muchas ciudades ponen flúor en el agua, en Brasil, en Venezuela, pero hay otros países como Alemania, otros países que no lo hacen. Es decir, hay una discusión mundial abierta en torno al tema.
hay muchos grupos ambientalistas que no están de acuerdo. Nosotros sabemos que hay una discusión, por ahora hay una legislación, quedamos en otro momento, el ente trajo un especialista a nivel internacional y pensamos volver a hacerlo en algún momento y tratar de estar al tanto de las últimas novedades a nivel internacional con respecto al tema. En esto, como en muchos otros temas, los análisis, toda la jurisprudencia va avanzando, digamos, no es el término jurisprudencia. Es decir, sustancias que antes no eran tan, por ejemplo, el arsénico. Hace 50 años una localidad tenía 200 UG por litro de arsénico y nadie se iba a asustar. A medida que fue avanzando el siglo XX dijeron, no, esperen que esto es bromado. Entonces fueron bajando y la tendencia es que siga bajando, ¿no? A nivel internacional. Algunos dicen, ¿por qué me va a medicar obligatoriamente el Estado? Dicen, por ejemplo, la floración. Claro. Pero los odontólogos de los colegios, odontólogos utilizan como argumento que el hecho de que esté en el agua les llega a los sectores más vulnerables, es decir, que los chicos de los sectores más vulnerables que podrían no lavarse los dientes, donde en muchas pastas dentales hay flúor, les llega así el flúor. Es una discusión abierta, yo sé que es una discusión abierta, hay una legislación, nosotros estamos obligados a fiscalizarlo, la empresa lo hace porque hay una legislación, pero es una discusión que yo sé que está abierta. ¿Se puede saber con exactitud, por ejemplo, hablando de Santa Fe, los problemas de cañerías que existen o no? ¿Hay un relevamiento serio de la ciudad, lo que hay bajo tierra o no? Bueno, son la red de Santa Fe de 1907. 1907. Se empezó a hacer con fondos de la Nación en aquel momento. ¿Que era obra sanitaria de la Nación? No, antes inclusive. Entonces, eso es muy interesante. Las primeras empresas de saneamiento se llamaban obras de salubridad, porque se entendía que el agua, veníamos de la epidemia de cólera, disentería, peste bubónica, en muchas ciudades del país. Todas las ciudades de puerto habían tenido problemas en este sentido. Vinieron los médicos higienistas y dijeron, no, si queremos parar la epidemia hay que poner agua y hay que poner cloaca. Y empezó este proceso a nivel nacional. En Buenos Aires no es mucho anterior a eso, ¿no es cierto? Entonces, fue todo un proceso a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no es cierto? Salvo los países europeos que tienen a lo mejor 50, 60, 70 años antes. En general, en América estamos hablando de fin del siglo XIX, principio del siglo XX. 1907 se empiezan a hacer las redes. En saneamiento, todo se hace a partir de lo que se hizo antes. Es decir, usted pone un caño hasta acá, la ciudad llegaba hasta acá o llegaba hasta acá, pero después sigue creciendo, entonces lo extiende de acá hasta acá. ¿Qué pasa? Siempre en saneamiento las demandas son superiores a las ofertas, ¿no? Con un agravante que yo quiero remarcar. Todo el siglo XX se manejó con una política, en mi entender, equivocada, que era la política de la oferta. ¿Qué quería decir? Es decir, crecían las ciudades, tenían una mayor demanda y había que tener una mayor oferta para cubrir esa mayor demanda. Con ese sistema, sin micromedición, con derroche de todos nosotros, porque no tenemos una cultura adecuada del agua, y derroche de la empresa, porque hay miles de fugas, tenemos un sistema con mucha deficiencia. Tenemos que producir más de un tercio de lo que necesitamos para que llegue al usuario. Por eso los principios de política hídrica que se firmaron a nivel nacional entre todas las provincias y que fueron suscritos por la provincia de Santa Fe, entre las cosas que se marcan es que hay que empezar a trabajar sobre la oferta y la demanda, que no es lógico que tengamos que producir, muchas localidades tienen que producir 50% más. Ahora, el crecimiento exponencial de las propiedades en altura. Sí. O sea, acá han aparecido cientos de edificios en la ciudad de Santa Fe. ¿El caño es el mismo? Bueno, claro. Pero ahí yo le pongo como ejemplo ese caso, o el caso, por ejemplo, en la zona norte de Rosario, Roldán. Hay muchas casas, muchos barrios habitacionales. Los dos casos tienen la misma cosa. Así como nosotros planteamos una reticencia al tema del aumento, también planteamos que la empresa, y no está ahora avalada para eso, debería poder exigirle a un emprendedor que
en un lugar donde había una familia y que ahora pide agua para 50 familias, ayude a resolver el problema que genera. ¿Y cómo lo puede ayudar con la... Si en el nuevo marco regulatorio queda tipificado, que en redes que tienen 100 años, cuando un emprendedor hace un emprendimiento nuevo, tiene que aportar para resolver el problema, no puede llegar hasta los límites de su propiedad porque le está generando un problema a la ciudad, yo creo que va a haber otros aportes extra. Lo mismo pasa con los barrios estos. Le pongo el caso de Funes. Funes tiene 0% de cloacas y tiene 70% de agua. O sea que hay un 30% que no tiene agua y 100% que no tiene cloacas. Hay muchos barrios que se están haciendo nuevos. Ahora se está haciendo una tubería y va a haber obra de cloaca. Si solamente se resuelve el problema de los barrios privados, la gente que vivió en Funes toda la vida nos va a venir y nos va a decir, pero escúchenme, ¿cómo es? Sí. ¿Cómo es? Entonces, el barrio privado tiene que ayudar. El barrio privado está acá. Acá hay toda la ciudad vieja. Y acá está el troncal. Tiene que ayudar a que todos tengamos cloaca. Ese principio se está haciendo. Ahora, me parece que Santa Fe llegamos tarde con esto. Bueno, sí. Ya no hay terreno para un edificio y está lleno de edificios. Sí. O sea, y por el mismo caño, lo que antes era una familia, hoy viven 50, 60 familias en un edificio de altura. Bueno, yo le digo, en Santa Fe, dentro de todo, y producto de que tenemos dos ramales, uno va para el norte y otro va para el sur, podemos tener un mapa de presiones, que hay problemas de presiones, pero no como el que hay en la zona oeste de Rosario o Granadero Baigorria. Ahí los problemas, en Granadero hoy en día, la empresa ASA va con una cuba de agua y le llena el tanque a la gente uno por uno porque no le llega agua al tanque. Como en la época de las carretas. Entonces, yo le digo lo que me pasaba el verano pasado. El verano pasado tuvimos que hacer como ente una resolución en la cual se tuvieron en cuenta todos esos barrios, porque había sido especialmente difícil la situación. Entonces se dijo, no es solamente un vecino que viene a hacer el reclamo porque no tuvo presión de agua, sino todo este barrio tiene que tener un descuento porque no tuvo presión de agua en todo el verano. Ahora, la gente me decía, en ese momento, estábamos hablando, me decía, pero ¿a usted le parece que me van a aumentar la tarifa? Venga, mire, ve el camión ese que está ahí, nos está cargando agua. Por eso hay que tener, yo creo que estamos en un sistema que es razonablemente 103 años en Santa Fe, 127 años en Rosario, es razonable que haya problemas. Muchas veces hablábamos, es un forte. Hay que cambiar partes y hay que reparar partes. Ahora, todo eso tiene que ver con la inversión. Muchísimas gracias por haber estado aquí, muy amable. Gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Alberto Muñoz, director de ENRES.